Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Aquí lo que estoy mostrándoles son los materiales que voy a utilizar en esta gallinita. Principalmente va a ser el tarro. Normalmente este es de café, pero también sirven los que son de leche o cualquier otro producto que contenga de esas latas. Este es del que viene de 190 gramos. Entonces más o menos para que tengan una idea de la lata o el tamaño de la lata que voy a utilizar. Aquí tengo telas, fieltros, tengo lienzo, que este va a ser lo que nos va a ayudar a tapar la lata. Aquí tengo fieltro, el de que es acartonado. Estos son de los normales, que también les llaman pañolensi. Acá tengo un retazo, que de aquí es donde voy a sacar la cresta, tijera, silicona. Aquí tengo de estos ojos tipo tornillo. Estos son de 8 milímetros, el largo de 8 milímetros. Si los pueden conseguir mucho mejor. Ya aquí les quité los tornillos para que no vaya a molestar. Un poco de entretela o guata, de esta que es prensada, más o menos tiene 5 milímetros de grosor. Alfileres, aguja y un poquito de hilo. ¿Listo? Si van a utilizar foamy, entonces pues obviamente no van a necesitar el hilo y la aguja, pero sí silicona fría, líquida. No vayan a utilizar caliente, y más si de pronto es con los niños. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, aquí corté algunas piezas, por ejemplo para la base. Entonces corté una pieza en guata. También corté una que me tape, por decir así, todo el contorno. Esta pieza la estoy utilizando porque, bueno, es o la guata o pintarlo de blanco. ¿Listo? Porque mi lata es de color café, entonces esta guata me va a ayudar también a colcho un poquito para que se vea lindo. Y también va a servir para que cuando coloque la tela, entonces no se vaya a traslucir el color café. Entonces esta pieza toman el contorno y sacan entonces una pieza que sea precisa. Aquí me falta un poquito quitarle, pero entonces cuando yo la pegue, ahora les voy a mostrar igual, entonces le quito el exceso de la parte superior. En cuanto a la tela en crudo, corté el doble de la altura, o sea, esta más otra pieza en la que aquí está, que quede doble, porque la voy a pegar y también voy a introducir tela en el interior. Y aquí tengo la pieza que voy a poner en la parte interna. Estoy cortándola, fijándome con la tapa para cortar la pieza exacta, que no me va a quedar ni muy grande ni muy pequeña. Entonces esas son las piezas con las que voy a cubrir la lata. Si las medidas igual, o las indicaciones o los moldes que necesitamos en las otras piezas, recuerden que se las dejo en el blog, que en la descripción, aquí en la parte baja, les dejo el enlace del blog y les dejo la lista de materiales completa. Entonces ya voy a empezar a pegar las piezas con silicona caliente en mi caso. Recuerden que si lo van a hacer con niños o que si lo van a hacer con foamy, entonces utilizan silicona líquida. ¿Listo? Bueno, aquí ya lo tengo cubierto, miren que queda súper bien. Ahora voy a tomar una pieza que saqué poniendo el tarro y luego corté. Miren que no está muy parejo porque esto igual no se va a ver. Entonces esta pieza la voy a pegar. Listo, vamos a necesitar mucha silicona, como pueden ver, porque la idea es trabajar lo que sea muy rápido, que sea una actividad manual muy rápida. Entonces esto es lo que voy a hacer. Entonces puse la silicona, lo pego en todo el centro. Y vamos a tomar acá la tela, la voy a, como quien dice, a picar un poquito, entonces para darle los cortes, y esta tela la voy a pegar aquí en el cuerpo del tarro.
Bueno, ahora que ya quedó cubierta la base, listo, esto es para tenerlo de pronto en un lugar seco, ¿sí? De pronto en un lugar fresco, para que no se vaya de pronto a ensuciar mucho, o ponerlo en un portavasos también, que queda genial. O pueden poner corcho, ¿sí? En lugar de esto que hice yo, ustedes podrían poner corcho y queda genial si lo quieren colocar en la cocina. Entonces ahora lo que voy a hacer, recuerdan que la pieza les dije que hay que cortarla, así, pieza doble, y que calce para, no solamente para que cubra la parte externa del tarro, sino también para introducirla. Entonces voy a mirar que la pieza me haya quedado justa, ¿sí? Entonces voy a empezar a pegarla por todo el contorno. Aquí en el extremo voy a hacer como un pequeño dobladillo en la parte baja para que no me vaya a quedar mal terminado. Y miren, así quedaría. Voy pegando con el dobladillo, entonces esto va a permitir que quede mejor trabajado. Bueno, entonces ahora a este lado también pego para que quede firme, para que quede fijo. Bueno, así queda entonces el tarro. Me puse protectores en los dedos porque normalmente con estas piezas así te puedes quemar, entonces es bueno utilizarlos. Esto lo utilizan mucho en manicure, entonces en tiendas para insumos de manicuristas, allí los encuentran. Esto es para retirar el esmalte, pero yo los utilizo para protegerme. Como son de silicona, entonces evitan que me queme. Ahora, siguiendo y continuando con el video, entonces esto lo voy a introducir en el tarro. Miren que va a quedar bien, que quede bien cubierto. Listo, así. Y recuerdan que corté una pieza, esa pieza es para ponerla en el fondo. Pero entonces primero voy a ubicar muy bien. Si de pronto es muy largo, miren que se nota que de pronto es un poquito largo. Si quieren lo pueden dejar así y solamente pegarlo, o sacarlo de nuevo y cortar un poquito para que no quede tan largo. ¿Listo? Voy a aplicar silicona desde acá arriba porque pues la pistola no entra. Entonces voy a aplicar un poquito de silicona para que la pieza que voy a introducir, la circular que les mostré, esta, entonces pegue. Bueno, aquí ya tengo el tarro totalmente cubierto. Ustedes miran si hacen lo mismo que yo, si solo lo forran en foamy o lo hacen solo por fuera y nada por dentro, pero eso ya es decisión de cada uno. Listo, a mí me gusta así porque lo más posible es que ahí voy a poner todas mis tijeras. Ese va a ser el uso que yo le voy a dar, pero pueden poner los lápices de colores de los niños, en fin, lo que ustedes quieran. Estos son los moldes, esta es la hoja que van a encontrar en el blog, así tal cual la imprimen. Y les van a salir entonces lo que es la cresta, que son 2 piezas, los ojos son 2, aquí tengo 2 huevos,
uno lo corté en lila y el otro en rosado. Este es el pico y esta es la parte que va debajo del pico, que la verdad no recuerdo en este momento cómo se llama, pero entonces esta es la del fieltro más grueso. Vamos a cortar una pieza, dos piezas, una y una, para los ojos dos porque tiene dos ojos y para la cresta. Una decoración que le voy a hacer, que es con verde, que es como un verde limón, esa sí la hago ya al final. El algodón de relleno no se los mostré en la lista de los materiales, pero recuerden que siempre en la descripción les dejo toda la información. Y también voy a hacer un stop, un pare aquí en el video para recordarles que nos regalen por favor ese me gusta si les está gustando el proyecto, que se suscriban allí en el botón rojo o donde dice suscribirse, que es totalmente gratis, y cuando termines de ver el video por favor comparte y déjanos tu comentario para saber qué te pareció. Bueno, aquí ya tengo las piezas, les voy a quitar a todos los alfileres y les sigo mostrando cómo lo vamos a coser. Bueno, estas son las únicas piezas en las que yo voy a coser, pero si ustedes quieren pegarlas con silicona está bien. Lo que voy a hacer es coser alrededor, rellenar un poquito para que le dé volumen, listo, pero cada uno decide cómo lo quiere tener al final, listo. Entonces aquí voy a hacer unas puntadas en puntada festón. Esto es para que quede un poco más rústico, más artesanal, o si de pronto los quieren vender o regalar, se vea más el detalle, listo. Pero igual si lo pegan no hay problema. Bueno, aquí ya cosí, por decir así, todo el pico, y miren que aquí en la parte superior dejo un espacio, lo relleno solo un poquito y lo sello. Bueno, ya tengo las piezas, las que les dije que son para coser, ya las rellené, y entonces ahora voy a empezar a pegarlas donde corresponden pues a la gallina. Entonces aquí voy a ubicarlo así, que la parte de atrás quede atrás la línea, y aquí es donde voy a aplicar la silicona. Entonces aproximadamente si necesito más, luego aplico más. Bueno, voy a pegar las piezas con silicona. Si la quieren coser, lo pueden coser. Ya va por gustos. Bueno, y entonces ahora voy a pegar los ojitos. Recuerden que le quité el tornillo, entonces solamente es pegarlos.
Bueno, ya lo pegué. Aquí tengo de estos marcadores de los niños. Un truquito que les voy a enseñar cuando, por ejemplo, en este caso que el fondo es claro y los ojos son blancos, entonces le pueden dar un poco de color al contorno. Esto lo pueden hacer tanto con estos marcadores como con pintura también, sino que lo hacen en brocha seca. Bueno, ahora lo voy a decorar un poquito más, entonces por eso tengo estos huevitos o estas piezas de fieltro que las corté como huevitos, porque los voy a colocar como decoración. ¿Listo? Entonces lo voy a pegar con silicona también. Bueno, ya quedaron así. Entonces ahora corté una pieza de 29 centímetros por 2.5, ¿sí? Que esto me va a simular el césped aquí alrededor. Entonces lo que voy a hacer en la parte superior es cortarlo de manera desigual en picos, en puntas. Pueden ser unas más largas, otras más cortas, como ustedes quieran. Bueno, ya tengo toda la pieza, entonces la voy a poner, la voy a pegar aquí en la orilla, en el borde. Miren el contraste de color, queda tan bonito, me encanta. Bueno, seguimos entonces. Bueno, y así ya cuando le he pegado le puedo poner también un poquito de rubor, ¿sí? Solo para darle como un poquito de color. Entonces así queda mi gallina, donde voy a guardar por ahora mis tijeras. Ya luego miraré qué otra cosa le quiero poner, pero tengo varias. Aquí por ejemplo tengo estas tres, las voy a poner así. Y de esta manera también tengo de una forma ordenada mis materiales, mis herramientas de trabajo. También pueden utilizarla, como les digo, en la cocina pueden usarla. Son todos los cucharones y también les va a quedar muy linda. Voy a mirar si la puedo alejar un poquito más para que puedan apreciarla. Yo creo que allí está bien. Es una idea muy sencilla que pueden compartir también con los niños. Aquí miren cómo quedan con sus huevitos. Aquí en este lado no le coloqué, pero si quieren le pueden poner huevos o una flor y les va a quedar muy linda. Utilicé retazos para varias cosas, utilicé varios retazos. Espero que la idea les guste, que sea de ayuda. Recuerda que si nos quieres apoyar, una manera de hacerlo es regalándonos tu me gusta, sí, que es totalmente gratis. También suscribirse allí en el botón que dice suscríbete. También déjanos por favor tu comentario para saber qué te pareció esta idea, si quieres que siga compartiendo proyectos de estas temáticas y que utilicemos también un poquito de material para reciclar o para reutilizar. Y nos volvemos a ver en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.